Buen día, soy la doctora Ana Lilia Ramírez Castellanos del Hospital de Oncología Centro Médico Siglo XXI. El día de hoy vamos a ver el tema de resonancia magnética en el carcinoma ductal in situ e invasor. El carcinoma ductal in situ es un grupo heterogéneo de lesiones que van a tener una proliferación de células malignas dentro del conducto, sin invadir la membrana basal. Este es una patología que está confinada al conducto, por lo tanto, no va a tener una proliferación hacia lo que son los canales linfáticos ni vasculares. Esto quiere decir que no va a haber metástasis. Este tipo de carcinomas es muy importante que nosotros lo detectemos en etapas tempranas, ya que se puede avanzar a una proliferación de un carcinoma ductal in situ, un carcinoma ductal invasor. Va a representar del 15 al 25% de los cánceres de cáncer de mama y las características principalmente van a ser microcalcificaciones observadas en mastografía en el 85% de los casos. Asimismo, podemos tener masas palpables, descarga del pezón y la enfermedad de Payet en el menor de los casos. La clasificación histológica del carcinoma ductal in situ, esta se va a dividir dependiendo del grado nuclear, del grado que tenga de necrosis, así como de las características morfológicas del núcleo. Y esto se va a dividir en bajo grado, y va a ser el patrón de crecimiento papilar, intermedio grado, cuando va a tener un patrón de crecimiento sólido, micropapilar y cribiforme, y alto grado, cuando el patrón de crecimiento va a ser de tipo comedo. El carcinoma ductal in situ, la mastografía es fundamental para su diagnóstico, ya que el 90% va a estar dado por microcalcificaciones. Asimismo, se puede presentar en menor proporción como un nódulo o una distorsión arquitectural. Puede involucrar múltiples focos dentro de un lóbulo o de varios lóbulos mamarios. Esto es muy característico de la multicentricidad, que va a abarcar del 8 al 36% de los casos. La posibilidad de multicentricidad va a depender del tamaño tumoral, es decir, tumores que son arriba de 2 centímetros incrementa un 47% de posibilidad de multicentricidad. Generalmente este tipo de tumores son asintomáticos y no son palpables y son descubiertos en mastografía de tamizaje incidentalmente. Del 30 al 50% de los carcinomas ductales in situ van a progresar a un cáncer invasivo. Asimismo, del 30 al 40% de estos carcinomas invasores van a presentar microcalcificaciones. El carcinoma ductal in situ va a presentar un porcentaje del 15 al 25% de multifocalidad y multicentricidad del 0 al 78%. Bilateralidad del 10 al 20% y una microinvasión del 2 al 29%. Generalmente, del 20 al 25% de los casos van a ser de alto grado y van a ser invasivos en el momento de la cirugía. Tiende a recurrir en un porcentaje del 50% y pacientes que son sometidas a un tratamiento adecuado tienen una sobrevida de 20 años del 95%. El diagnóstico clínico está dado por la secreción del pezón, como es el caso de la enfermedad de Payet, el nódulo palpable y generalmente la mayoría de las pacientes se presentan asintomáticas en el 80 al 90% de los casos. La mastografía de tamizaje es el hallazgo más común en el 20% de los casos. La mastografía es fundamental para el diagnóstico, ya que se presentan como microcalcificaciones del 70 al 96%. Estas van a disminuir en la mama densa y generalmente por mastografía podemos sobreestimar el tamaño de la lesión, ya que solamente vamos a ver el componente intraductal que esté calcificado. Tiene una sensibilidad del 87 al 95% de los casos, como una especificidad del 96%. El carcinoma ductal de bajo grado tiene un falso negativo del 21%. La resonancia magnética es mucho más sensible que la mastografía para la detección de localizaciones adicionales de esta afección. Esto es porque tiene la capacidad de identificar el componente no calcificado del carcinoma ductal in situ, por lo que podemos detectar mucho mayor volumen de la lesión con un alto grado nuclear. Es un método ideal para el carcinoma ductal in situ de alto e intermedio grado.
Y la manifestación por imagen van a ser los realces no nodulares del conducto. Y estos pueden ser de distribución lineal, segmentaria o regional. Los tumores de alto grado tienen una sensibilidad por resonancia magnética del 98%, los de grado intermedio de 91% y de grado bajo del 80%. Sin embargo, la mastografía tiene mayor sensibilidad de detección en tumores de bajo grado a intermedio grado. Los hallazgos de resonancia magnética pues van a ser lesiones a nivel de los conductos que van a ser hipointensas en T1, isointensas en T2, y tenemos que valorar las curvas cinéticas. Generalmente el patrón, las curvas cinéticas van a ser tipo 2 en meseta. Sin embargo, debemos de tener en consideración la morfología de la lesión aunado a las curvas cinéticas. El ADC va a ser medio y posterior al medio de contraste vamos a tener un realce temprano, que es un realce no masa en el 60 al 80% de los casos, y realce tipo masa hasta el 39%. Asimismo, en menor proporción se pueden presentar focos. Los realces no masa de distribución segmentaria van a ser predominantes en el 42% de los casos, el realce focal 33%, y el patrón de realce interno predominante es de tipo empedrado. El carcinoma ductal de bajo grado por mastografía va a estar dado por microcalcificaciones que van a ser agrupadas, amorfas, pleomórficas, incluso podemos observar calcificaciones redondas. Asimismo, puede presentarse asimetría del 2 al 23% de los casos. Por ultrasonido, generalmente vamos a observar un nódulo que va a ser de morfología irregular, algunas veces va a tener márgenes indistintos y van a tener alteraciones a nivel de los conductos. Por resonancia magnética se observan realces no masa que pueden ser de distribución lineal, focal o segmentaria, y generalmente en T2 estos conductos van a ser hiperintensos. Las curvas de perfusión pueden ser en bajo grado de curva tipo 1. Aquí tenemos un corte histológico en donde podemos observar que la membrana basal y las células mioepiteliales van a estar íntegras. Observen en el interior del conducto como hay múltiples lesiones, múltiples células malignas que sus núcleos van a ser homogéneos y no va a haber presentación de necrosis. Esto corresponde a un carcinoma ductal in situ de bajo grado. El carcinoma de grado intermedio se va a caracterizar en mastografía, realmente no vamos a tener una morfología que sea confiable para la distinción de este grado. Sin embargo, podemos observar que hay calcificaciones amorfas y pleomórficas finas. Asimismo, puede presentarse como asimetrías o un nódulo. En el ultrasonido generalmente va a ser un nódulo que va a ser indistinto y con márgenes microlobulados con extensión ductal, como lo vemos en este caso. Por resonancia magnética, aquí observen cómo aumenta la sensibilidad para este tipo de cáncer de grado intermedio, que va de un 80 a un 90% de los casos, y se va a observar como un realce no masa de tipo segmentario. En este corte histológico, observen cómo tenemos la integral, la membrana basal, junto con las células mioepiteliales, y aquí en el interior del conducto se observa que hay ya más pleomorfismo de estas células, de estos núcleos, y se ven luces en el interior. Esto correspondía a un carcinoma ductal in situ de intermedio grado de tipo con patrón de crecimiento cribiforme. El carcinoma ductal de alto grado, pues por mastografía lo vamos a observar como calcificaciones lineales y ramificadas. Puede estar asociado a nódulos o a asimetrías, pero aquí ya en este caso, cuando se presentan estos tipos de lesiones, nos puede estar hablando de un componente invasor. Al ultrasonido podemos observar que puede haber lesiones ecogénicas o lesiones intraductales en el 43% de los casos. Asimismo, nódulos de morfología irregular con márgenes angulados o márgenes indistintos. Es como se presenta. Y en resonancia magnética, observen, la sensibilidad aumenta en el carcinoma ductal in situ de alto grado hasta un 98% en relación a la mastografía, que corresponde a un 52%. El tipo de realce es un realce no masa
de distribución segmentaria. En este corte histológico tenemos la membrana basal junto con las células mioepiteliales que van a estar conservadas, y vemos en el interior del conducto cómo estas células tienen núcleos ya más pleomórficos, y en el interior de la luz del conducto se observa un área de necrosis. Esto corresponde a un comedocarcinoma de alto grado. Las formas de presentación en resonancia magnética podemos demostrar que en secuencias de T2 pueden haber hiperintensidad de los conductos, y esto nos puede predecir la invasión. Tiene una sensibilidad para el carcinoma ductal in situ del 79 al 97%, es una sensibilidad alta, y el realce ductal lineal indica que hay riesgo de lesión, que puede ser el caso de una adenosis ductal atípica, de una hiperplasia ductal atípica, una neoplasia lobular o del carcinoma ductal in situ. La captación del medio de contraste por resonancia magnética va a estar promovida por el aumento difuso de los microvasos, y esto consecuentemente pues nos va a llevar a una permeabilidad vascular. Los tipos de realces van a predominar el realce no masa en el 58% de los casos, los nódulos van a ser 18%, y podemos presentar focos en el menor porcentaje. Tiene una especificidad del 88%. Y bueno, pues el diagnóstico diferencial del carcinoma ductal in situ es un carcinoma, se va a realizar con un carcinoma invasor como tal, la hiperplasia ductal atípica, los cambios fibroquísticos, la adenosis esclerosante y la necrosis grasa. Aquí tengo un caso de una paciente que vimos en el servicio, en donde tenemos mamas que son mamas tipo 3, heterogéneamente densas, y vemos hacia el cuadrante superior externo, en el tercio medio, lo vemos mucho mejor en este cono de compresión, microcalcificaciones pleomórficas de distribución segmentaria. Adyacente a esta se encuentra un clip marcador en el sitio de la biopsia. En la resonancia magnética observamos en esta secuencia de T1 cómo los conductos son hipointensos, y en secuencias T2 estos conductos tienden a verse hiperintenso, con discreta irregularidad. Tras la administración del medio de contraste, observen cómo hay un realce no masa de tipo segmentario con patrón interno en empedrado, y es un realce extenso, como lo podemos ver aquí en el MIP, donde hay toda este realce no masa y es extenso. No hay afección a nivel axilar. Otro caso, que tenemos una mama derecha con un tejido fibroglandular heterogéneo tipo C del ACR, en donde podemos observar unas calcificaciones redondas, se ven mucho mejor hacia el cuadrante superior externo, lo vemos en este cono, que son de distribución segmentaria. Este caso, al momento de hacerle la resonancia magnética, observen el MIP. Este tiene un realce no nodular extenso, que tiene un aporte importante de la cadena mamaria interna y de la torácica lateral. Tras la administración del medio de contraste, vean este realce no masa de tipo de distribución segmentaria con patrón en empedrado. En T2 se observaba hiperintensidad de estos conductos. El carcinoma ductal invasor se va a definir como un grupo heterogéneo de neoplasias con un comportamiento biológico clínico y variable, y va a estar definido por falta de características específicas, tales como puede ser lobular, tubular, medular, coloide. Va a corresponder al 65 al 80% de los casos, y van a tener una sobrevida a 20 años en el grado 1 de 41%, grado 2 de 29% y grado 3 de 21%. La resonancia magnética en el carcinoma ductal invasor tiene mucho mayor sensibilidad que la mastografía, que tiene del 94 al 100%, y esto se debe mayormente a la angiogénesis. Recordemos que en la angiogénesis hay proliferación de vascular, pero esta formación de vasos van a estar alterados porque van a tener la membrana mioepitelial, va a estar interferida, va a estar separada, por lo tanto va a tener mayor cantidad de perfusión.
¿Y esto cómo lo vamos a ver por resonancia magnética? Pues que va a haber un aumento de captación del medio de contraste con un lavado precoz. Tiene el carcinoma ductal invasor una especificidad del 88% y la forma de presentación más común es el nódulo, que va a tener forma y márgenes irregulares con un patrón interno que puede ser heterogéneo en el 95% de los casos, y es una neoplasia invasora que se puede identificar en este caso nódulos satélites, y esto nos va a hablar de multicentricidad y multifocalidad en el 15% de los casos. Asimismo, puede presentarse en el 5% de los casos como una lesión bilateral. La característica va a ser un realce no nodular también en el menor por ciento de los casos, abarcando un 5%, y la distribución va a ser de predominio regional o segmentario. Se observa también una intensidad de señal en T1, que van a ser isointensas al parénquima, y en T2 puede ser variable. Asimismo, el carcinoma ductal invasor puede tener un componente intraductal asociado. Este va a ser del mismo grado que la lesión invasora. Se puede extender más allá de la lesión. Este componente ductal, que cuando es extenso, va a representar el 25% del área tumoral en total. Esto es muy importante porque nos indica que puede haber una recidiva local, y esto puede ser por la extensión ductal de esta patología. La resonancia magnética es un excelente método para la detección del componente intraductal y se puede presentar como nódulos, como espículas, como captación de ductos o focos. Este es un cuadro de los tipos de carcinoma ductal invasor. El que mayor predomina es el carcinoma ductal invasor sin patrón específico, en una frecuencia de 65 al 80% de los casos, y va a tener la característica de que va a tener extensa fibrosis y un nódulo irregular. Por resonancia magnética se ve un nódulo que va a ser irregular, espiculado, con realce periférico o en anillo. Otro tipo de carcinoma invasivo es el carcinoma mucinoso. Este es una menor frecuencia en el 2% de los casos, y su característica es que son tumores grandes que van a ser circunscritos pero que no van a tener una cápsula. Por resonancia se ve un nódulo en muchas ocasiones que no tiene una morfología específica y que puede en otras haber un nódulo circunscrito. El carcinoma tubular es de los menos frecuentes, abarca menos del 2%, y se caracteriza porque va a ser un tumor altamente diferenciado, es pequeño y rara vez da una metástasis axilar. Se va a caracterizar en resonancia magnética como un nódulo espiculado. El carcinoma medular, se caracteriza porque se presenta en mujeres jóvenes en el 5% de los casos, y va a ser circunscrito con células mal diferenciadas. Por resonancia magnética podemos observar que es un nódulo lobulado con un realce moderado. Y por último, el carcinoma papilar. Generalmente es un carcinoma muy raro y se caracteriza porque va a tener arborización del estroma fibrovascular con presencia de papilas. Este nódulo en resonancia va a tener un realce moderado que puede llegar a tener bordes irregulares y tabiques que no van a estar, tabiques internos que no van a tener realce. Aquí tengo un caso de una mastografía digital de la mama derecha, en donde podemos observar un tejido extremadamente denso, tipo D, y vemos lo que es hacia la interlínea de los cuadrantes superiores en el tercio posterior, un nódulo de morfología irregular que distorsiona la arquitectura glandular. Lo podemos ver mucho mejor en los cortes de tomosíntesis, los márgenes de esta lesión. Asimismo, observamos que hay a nivel de la axila, en nivel ganglionar 1, los ganglios se observan con pérdida de su morfología, redondeados, ovalados, y pérdida del hilo graso. En el ultrasonido se corrobora la presencia de estas adenopatías con engrosamiento difuso de la cortical y con hilo graso excéntrico. Al ultrasonido, hacia el cuadrante, hacia la interlínea de los cuadrantes superiores en radio 12, se observaba un nódulo de morfología irregular con márgenes angulados, es hipoecoico, con distorsión arquitectural, con presencia de calcificaciones intranodulares en su interior. En resonancia magnética
hacia lo que es el cuadrante, interlínea de los cuadrantes superiores y cuadrantes superiores internos, es un nódulo voluminoso de forma irregular, forma y márgenes irregulares, el cual, tras la administración del medio de contraste, presenta un realce heterogéneo. A la difusión presenta una restricción corroborada en el ADC. En la valoración de las curvas cinéticas presenta una curva tipo 3 y vemos aquí en región axilar en el nivel 1, vean el engrosamiento difuso de la cortical de estos ganglios. Otro caso es una mastografía digital. Vemos hacia la mama izquierda, mama derecha en cuadrante superior externo, en el tercio medio, un nódulo de morfología irregular con márgenes espiculados. Este nódulo está asociado a algunas calcificaciones y presenta retracción y engrosamiento de la piel. En nivel axilar 1 observamos cómo hay una adenopatía con pérdida de la morfología y del hilio graso, la cual se corrobora al ultrasonido con un engrosamiento de la cortical y con hilo graso excéntrico. En mama derecha observamos hacia lo que es la interlínea de los cuadrantes externos en radio 9, múltiples nódulos que son de morfología irregular, tienen márgenes angulados, son hipoecoicos, presentan calcificaciones intranodulares, distorsión a la arquitectura glandular y vascularidad central. En la resonancia magnética se corrobora este nódulo hacia la interlínea de los cuadrantes externos en radio 9. Observamos en T1 que es hipointenso y es de morfología y márgenes irregulares. Ven aquí en T1 como hay un engrosamiento importante de la piel. En T2 es isointenso con algunas áreas de edema perilesional y en STIR es hiperintenso. Tras la administración del medio de contraste presenta un realce que es heterogéneo. Y observen aquí la adenopatía, con pérdida de la morfología y del hilio graso. Asimismo, podemos observar en la valoración de las curvas que presenta una curva tipo 3 en lavado y un aporte importante por la cadena mamaria interna y la arteria torácica lateral. Y bueno, pues en conclusión, el papel de la resonancia magnética, tanto en la evaluación del carcinoma ductal in situ e invasor, se ha centrado para ver la evaluación de la extensión de la enfermedad. Y esto nos va a llevar a que tengamos un mejor tratamiento, incluso pudiera ser cirugías conservadoras para este tipo de pacientes. La sensibilidad de la resonancia magnética para la evaluación precisa del carcinoma ductal in situ es alta, es del 89%, para carcinomas ductales in situ de alto e intermedio grado. Siempre debemos comparar con estudios de mastografía y ecografía. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado y cualquier duda, les dejo mi correo para cualquier duda o sugerencia. Muchas gracias.